Taco, el 24 de julio de 1972. Convento de los Blancos en Pozuelo de Alarcón. Provincia de Madrid. Provincia de Madrid. Pues nada, aunque quizás del proceso que yo no hay crónicas de la historia y de la contribución de Comisiones Obreras al sistema democrático que tenemos hoy, hay menos literatura, tendría que haber mucha más. Y aquel día nosotros representamos, mejor que otro destacamento de la oposición al régimen, las aspiraciones de libertad, no solamente de la clase trabajadora por sus derechos más inmediatos, libertad sindical, derechos económicos, sociales, que entonces nos faltaban a un nivel impresionante, sino también representábamos, éramos la vanguardia de la lucha de la parte de la sociedad que no aceptó nunca la dictadura y que con el paso de los años pues fue aumentando. Era un ejército silencioso, sectores del mundo estudiantil, gente de la universidad, intelectuales, pero todo el mundo minoritario. Comisión Obrera tuvo la creación de Comisión Obrera tuvo la virtud de sacar al escenario, a partir de los años 60 sobre todo, cuando ya se crearon en España condiciones reales de una mayor movilización de los trabajadores, porque era una clase trabajadora que no había sentido los efectos del terrible golpe de Estado y de lo que vino luego de la represión tan feroz y brutal que tuvimos fundamentalmente hasta los años 60 a niveles de condenas a cadena perpetua, campos de concentración, fusilamiento, etc. Y ese mérito se quedó plasmado aquel día, el 24 de junio, en Pozuelo de Alarcón, una residencia de sacerdote que hay en un pueblo de alto nivel económico en la provincia de Madrid. ¿Qué representaba aquello? Pues que estábamos una parte de la Dirección de Comisiones Obreras, que llamábamos entonces coordinadora, porque nosotros, como bien sabéis, los más veteranos del lugar, hasta que no fuimos legales no pudimos tener organismos, estructuras básicas, porque teníamos siempre que tenerlo todo en volanda. Pues allí sentimos, ya en la detención sentimos los zarpazos de lo que nos venía, porque curiosamente a medida que con nuestras luchas fundamentalmente, el régimen y de otros sectores de la oposición democrática, pero la nuestra era de la primera línea de fuego. Con esa lucha el régimen se iba debilitando, pero contra más se debilitaba, más leña daba. Así que no solamente fueron nuestras condenas, o nuestras bendiciones, nuestra detención aquel día, sino que ya habíamos tenido en el año 70, pues se había, desde antes de los años 70, pero sobre todo en el 70, yo recuerdo lo de Granada, es decir, una manifestación por el convenio colectivo de la Constitución, disparan a mansalva, porque no habían disparado antes, pero empezaron a disparar a medida que los trabajadores iban cada vez más saliendo a la calle a manifestarse. Y eso además que se empezó a hacer de verdad a partir de la consolidación, del inicio del movimiento de Comisión Obrera. Entonces aquel día 24, ya por lo que nos enteramos, el régimen, la policía, la Dirección de Seguridad, tenían noticias de que nosotros habíamos intentado reunirnos alguna vez. Hay veces que ellos se enteran, en la policía franquista, hay veces que se ha dicho por ahí que era una policía normal, pero evidentemente lo que dicen eso no estuvieron nunca en las direcciones de seguridad ni en las comisarías. Eran bastante bien preparadas, sabían todo de todo. Entonces ellos venían persiguiendo, debido a los éxitos que iban teniendo el movimiento. Ya ha leído el compañero que ha iniciado, cosa que me ha agradado mucho, cómo se la gastaba ya el régimen, cómo olfatearon los procuradores en cortes falangistas y del movimiento. Ya en el año 67 olfatearon el peligro que se le venía por parte de este movimiento, que en principio no tenía nada más que el nombre y no tenía dirigentes conocidos, aunque entre nosotros sí había gente ya como Marcelino, Julián Ariza, y hasta Oído, alguna gente así de algunos destacamentos industriales de España. Entonces, en ese sentido, como venían entrando, terminaron cogiendo un fallo, que si un papel que cogieron, no se sabe exactamente los orígenes, se han escrito libros de eso. Nosotros lo que podemos afirmar es que hubo una caída anterior de un compañero que anduvo de una zona de España, si era de Aragón y eso, que la policía le cogió a verificarse y ve una fecha, y nosotros nos avisaron de que se había caído ese papel. Entonces pospusimos la reunión un mes antes. Un mes antes dijimos, bueno, no nos vimos, pero vamos a esperar un momento. Y se ve que por lo que sea la policía no había bajado la guardia. Claro, pues entonces
ya cuando llegamos a aquella reunión, los compañeros que venían a recogernos, siguiendo las reglas de clandestinidad, había que seguirla, porque si no hubiéramos caído como chinche todos los que intentábamos organizarnos en lo que es la organización básica de la Comisión Obrera. Pues ya nos avisaron que había policía, coches camuflados, taxis incluso, que la habían estado siguiendo, pero que la habían despistado. Lo cierto es que nosotros, curiosamente, yo he escrito algunas cosas sobre esa. Casi todas las reuniones importantes que hicimos en esta etapa, a partir de los años 70, que es cuando empezamos a partir del año 63, 64, utilizamos muchas veces, porque coincidía también que había habido en el seno de la Iglesia, había empezado también a haber un movimiento de responsabilidad democrática por parte de, lo que podemos decir, los sacerdotes que estaban más en contacto con la sociedad. Empezaron a haber sensibilidades por parte de la Iglesia de cara a la gente trabajadora y eso. Pero muchas de nuestras reuniones se celebraban en conventos, algunas veces conventos de monjas, conventos de sacerdotes, y gracias a eso pudimos salvarnos muchas veces. Pero otras veces yo llego a gala, decía, a mí me cogen en el 70, y ya lo ha explicado Luis, me cogen en un convento de monjas. En este caso parece que las monjas no sabían nada. Le habían metido los compañeros organizadores de Madrid que era un encuentro espiritual, que no sé qué, pero lo cierto, en otros sitios sí lo sabían los sacerdotes. En los oblatos parece que tampoco lo sabían. Y cuando ya se enteraron, nosotros nos metemos en la reunión, que íbamos además a hacer ese día un gran documento para ofrecerle la unidad a otros destacamentos políticos y sindicales más metidos en la clandestinidad, para cuando llegara la democracia, lo que nosotros creíamos que tenía que ser una organización sindical unitaria. Íbamos a debatir ese documento nada más, con tan mala cosa que ya la policía, se dando cuenta, había rodeado el convento estaba aislado de una calle, por tanto lo habían rodeado, o sea, no nos enteramos luego, aunque nos dimos cuenta al momento. Entonces, cuando ya vimos, bueno, tenemos que acabar pronto porque estos rumores que nos han dicho los compañeros que han venido a traer y tal, no vaya a ser que terminen descubriendo la reunión. Entonces salió en primer lugar Eduardo Samuel. Esto es como en las películas, no he leído esto porque yo ahora me río un poco, pero aquello fue de Eduardo Samuel, que estaba en Madrid escondido con un carnet de identidad falso porque tenía pendiente de ingresar en la cárcel con una condena de 6 años. Pues dice, había venido un dinero solidario para los presos, para nuestros compañeros despedidos de los sindicalistas italianos. Y él tenía la misión de entregarnos a la salida de la reunión. A la reunión no se podía llevar dinero, pero nos dio una cita para luego en Madrid, más tarde, por la tarde, después de una cantidad, y que yo le tenía que llevar dinero para Andalucía, el otro para Asturias, el otro para Galicia, y lo fuera. Y él salió y dice, bueno, pues nos montó la cita y ya las reglas de clandestinidad, aquí algunos habéis pasado también por eso, primero salía uno, después salía otro, el primero que salió fue él, y se encontró en la puerta con un destacamento de la Policía Armada aquello, pues lleno de Land Rover, que era el vehículo oficial de la época franquista, en los años 60, y le dice, ¿usted dónde va? Deme usted su carnet de identidad, claro, porque yo no salía allí, aquel era un seminario, los sacerdotes que había allí eran gente que iba de paisano, de sotanas. Entonces, ellos ya más o menos pensaban que todos los que había allí eran gente que habían venido a la reunión. Y entonces, Eduardo Samuel tuvo todas las agallas. Es que mucha de la gente que empezamos entonces teníamos bastante agallas, ¿no? Porque yo que no me da vergüenza ni con eso, es que si no, no estuviera metido en estas cosas. No era solamente hacer la asamblea, la puerta de la fábrica, que también, ya veis los que son grandes, eran también esas cosas. Entonces, pues yo le sacó un carnet de identidad, que por cierto era falso, él estaba en Madrid con un carnet de identidad falso, se lo tiró a los policías y tuvo las agallas de meterse una vez para adentro, que era como voy a meterse en la ratonera, aunque no se hubiera escapado, y entrar en nuestra habitación y decir, la policía, estamos rodeados. Y claro, ya los demás, pues dijimos, bueno, aquí ya no podemos salir, porque sabíamos que el convento tenía una campaña altísima, ¿no? Más o menos como esto, que tenía una gran puerta que por donde nosotros habíamos entrado. Y entonces por la policía entró allí a saco, tanto policía armada entonces, hay que decir ese nombre, era la Policía Nacional, Dios gracias, pero entonces era armada, y de verdad. Y también miembro de la Brigada Político-Social, que algunos lo conocíamos, que por ejemplo había estado ya la Dirección de Seguridad del 70, Marcelino, Nicolás Sartorio, pues antes conocían a esos agentes de la Brigada Político-Social de Madrid. Y cada uno tiramos para un lado. Entonces Marcelino, que había acabado de salir de la cárcel, eso lo saben porque antes él había estado cumpliendo condena en Carabanchel y en la prisión de Segovia desde el año 67, fue uno de nuestros primeros detenidos,
y salió en libertad en el mes de marzo del 72 y volvió otra vez a caer en junio del 72 y ya salió en libertad cuando llegó la amnistía que trajo cuando el rey se hizo cargo del asunto del Estado. Quiero decir que Manzanino se tomó aquello, primero, él era un poco mayor que nosotros, que muchos de los que estamos allí, había poca gente mayor era este. Pues salió con Nicolás Santoyo por un pasillo de ese seminario que era grandísimo, y los más jóvenes pues intentamos hacer un poco de aventura, ¿no? Vamos contentos, vamos a irnos para allá. Y cada uno se fue metiendo, uno se metió en un cuarto de baño, allí que había, otro subió a la tercera planta, intentó escalar un tejado, pero es que el convento lo había tomado entero ya la policías nacionales y policía de la Policía Social. Yo me metí en un armario que por poco me hubiera salvado, un armario grande, que era aquella una sala grande de reunión, que aquí había un armario de una altura como esta y no estaba un poco eso. Pero al rato aparecen allí dos o tres, pegan una patada a la puerta. ¿Aquí han estado reunidos? Mira, aquí hay todavía algunos papeles. Bueno, no, pues venga, salen escapados, vamos a ir a constituir. Eso no se me ha olvidado a mí, como una película, ¿verdad? Y entonces hay uno de ellos, el más listo, que no eran torpes, pero ese fue el más rico, se lo leía y dice, espérate que me en el armario me he escondido algunos papeles que los pueden comprometer. Claro, pero el armario y me encuentro allí acomodado aquí dentro del armario. Que te ría ahora de eso, pero a mí me dio mucho coraje. No me dio coraje que me detuviera, sino me dio coraje que podía haberme escapado, porque si no le da por abrir el armario, pues yo hubiera salido de allí al día siguiente, seguramente ya no estaba la seguridad. Pero bueno, la vida iba por ahí, y como ha dicho también mi mujer, más tarde o temprano terminaba trincando y te metía a esos niveles. Y en fin, eso es un poco la anécdota, la importancia que tiene aquello. ¿Por qué venía esa agresividad? Porque ya llevábamos años que ellos querían darnos un golpe fuerte en la dirección. Y hemos tenido ya en el mes de marzo, habíamos tenido la huelga de Granada, habíamos tenido huelgas importantísimas en muchos sitios de España. El movimiento iba a ascenso después del estado de excepción, que duró cerca de 6 meses, con motivo del proceso de Burgos. Sabéis que fue contra dirigentes de ETA. En toda España nos movilizamos y Comisión Obrera tuvo vanguardia para impedir que esa gente la condenaran a muerte. Pues entonces el régimen veía que no parábamos de aumentar, ¿no? Y entonces venían detrás de nosotros. Eso ya luego nos enteramos de esas cosas por los informes policiales que siempre acompañan a todo el procesamiento de aquella gente de Comisión Obrera. En definitiva, no quiero ser esto más largo, que ya en la detención nosotros nos dimos cuenta que tenían mucha ganas de intentarlo. Llevaban años queriendo utilizar a lo que creían ellos que era la dirección. Nosotros, como no teníamos un organigrama rígido, éramos la coordinadora, la palabra coordinadora. De hecho, a los 3 meses o menos de nosotros estar en Carabanchel, pues salió otra coordinadora, claro, con ese mismo nombre, y fue la que mantuvo el calor de la lucha sindical de Comisión Obrera hasta nuestra legalización. Hay que recordar que después de nuestra detención, en el 72 ya se había dado en el mes de marzo la huelga de los trabajadores del Ferrol, donde habían matado a un trabajador en la calle, donde los compañeros habían sido detenidos y juzgados por el Tribunal Público y por los tribunales militares. Y cuando nosotros nos detienen en el 72 de junio, en septiembre se da por primera vez la primera huelga general en Vigo alrededor de los trabajadores de la Citroën, que era una fábrica de 3.000 trabajadores en común. En definitiva, que aquello estaba justificado por parte del régimen, de que pensaban que con esa detención nos podían descabezar ya para siempre. Era un poco lo que había leído el compañero al principio, de que hacía falta que nos dieran leña para evitar. Sin embargo, nos dieron leña, porque conocéis lo del Tribunal del Público, pero el Tribunal del Público es un compañero nuestro, que fue uno de nuestros primeros abogados laboralistas, Juan José del Águila, que empezó en el mismo despacho que Cristina Lamilla de Madrid. Ha escrito un libro hace estos 15 años, ahora ha sacado la segunda edición, donde trae toda la historia de ese tribunal. Ese tribunal nació en los años 60 para sustituir a los tribunales militares que ya no daban, que hacía que el régimen no fuera creíble en ninguna parte fuera de España, y el régimen estaba muy interesado en que se le reconociera cada vez más fuera de España. Pero el Tribunal del Público nació fundamentalmente para frenar los avances de la lucha de los trabajadores. Y de hecho, yo lo digo por lo alto, el que sea más curioso o curiosa puede comprar el libro. Más del 50% de los procesados y de los años de cárcel correspondieron a la gente de Comisión Obrera. Éramos todos trabajadores, la mayoría de los condenados
procesados y condenados por el Tribunal Supremo fueron todos. Eso indica el nivel de competencia que el régimen tenía con nosotros. Y estos son los que vienen con nosotros. Ya lo habían dicho las Cortes del 77. El Tribunal Supremo nos homologa como el Partido Comunista, que era el enemigo público número uno del régimen franquista. Pero yo quiero recordar, más bien en lugar, por lo menos de oída, lo sabéis, este régimen, el golpe de Estado, la primera proclama que hace el general Peto de Llano en Sevilla, es atacando a la lucha de los trabajadores. El que haga una huelga a partir de ahora mismo, lo paso por las armas. Eso fue el primer bando que hizo el golpismo del franquismo, lo hizo el Peto de Llano en Sevilla. Y luego ya lo mantuvo prácticamente hasta la muerte de Franco y luego, porque creo, no sé si lo ha dicho alguien por ahí, en el año 36 todavía habíamos personas que fuimos detenidos, no ya condenados, porque no dio tiempo, porque en el 36 ya con las impresionantes luchas obreras que fundamentalmente estaban capitaneadas por nosotros, acorralamos de tal manera el continuismo franquista, la figura de Arias Navarro, que era el que había puesto el rey en primer lugar, y nosotros contribuimos enormemente a que cayera aquel gobierno de Arias Navarro, incluyendo ellos a Fraga también, que era uno de los que querían continuar la dictadura sin Franco, y conseguir que por lo menos Adolfo Suárez empezara a ver el futuro junto con el rey. Pero yo digo muchas veces, y está por ahí eso está por ahí muchas veces, la democracia que se la trajo a la trajo la clase trabajadora con su lucha y los aliados, es que terminamos enseñándole a una gran parte de la sociedad cómo había que luchar, que era sacando a la gente a la calle. Lo comprendieron los estudiantes, lo comprendieron las naciones de vecinos. Y eso fue lo que hizo posible que ya el rey se diera cuenta de que este país no podía seguir como con el tiempo de Franco. Y ahí vino eso de la apertura y vino también el diálogo, la negociación, que dio como culminación la llegada de la democracia por medio pacífico. Pero sin nuestro movimiento, sin la lucha de comisiones desde aquellos que ya los años 70, hubiéramos tenido otro tipo de régimen democrático con muchas pegas. Incluso hubiera habido mucho más conflictividad y hubieran caído más gente por el camino. Yo creo que pocas veces se reconoce la importancia que tiene para este sistema democrático la existencia del sindicalismo de clase que nosotros representamos y que luego, cosa que también hay que decirlo, que a partir del 76, pues la UGT, que también se incorpora desde otros mecanismos, pero se incorpora y hoy el sindicalismo de clase es decisivo para el mantenimiento no solamente de las conquistas obreras democráticas que hemos conseguido bastante, aunque nunca se va a parar, porque las tenemos que conservar, porque en cualquier momento te la quitan, no por ningún golpe de Estado, te la quitan por un decreto, te la quitan por razones económicas o por razones de otro tipo, sino que nosotros fuimos los decisivos para que esta democracia siga manteniéndose con la fuerza. Si democracia es igual a igualdad. La igualdad en el terreno económico, en el terreno de las oportunidades, y yo creo que Comisión Obrera debe estar orgullosa del papel que ha jugado en este país, porque somos elementos fundamentales, el cuerpo de Comisión Obrera, para este sistema democrático que tiene más pega, menos pega, pero en realidad creo que es uno de los países democráticos más avanzados que hay ahora mismo en el planeta, que hay mucha marcha atrás, mucha marcha. Y una de las cosas que más se nota es que del papel que jugamos las comisiones obreras es que en nuestra constitución, eso no existe en otras constituciones seguramente más antiguas y más avanzadas, es que en nuestra constitución están reconocidos los derechos laborales, los derechos de negociación, de institución de los sindicatos y también de la patronal. Eso no existe en otros sitios. Y por punto de eso, pues, fue por la consecución del Estatuto de los Trabajadores, que eso todavía hay naciones de Europa que no tienen Estatuto de los Trabajadores y que a nosotros, con sus pegas, con sus cosas, nos han servido para avanzar a partir de cuando empezamos y para estos últimos años. Creo que es una culminación de un proceso que merece la pena saludar. Insisto, no hay que lanzar la cámara al vuelo, porque la conquista te la quitan en cualquier momento. Cualquier gobierno, de una forma o de otra, y eso yo creo que la presencia y el protagonismo del sindicalismo de clase, que en España mayoritariamente está representado por las comisiones de ustedes, debe ser permanente eso. No sé si estoy de acuerdo. No solo no ha sido muy largo, sino que nos quedaríamos aquí un buen rato más, Paco Lucaría. Pero antes de terminar, sí quería comentar un hecho.
había comentado antes Luz María ese viaje de regreso con la mujer de Fernando y de Eduardo en el tren, esa cantidad de horas sin ser capaces de abrir los labios. Pero hay otro viaje en tren de regreso a Sevilla que sí quizás fuera el momento más emotivo que probablemente habéis vivido los dos, ¿no? En la estación de San Bernardo no estabais solos. Es que era una cosa que ya entonces te demostraba, y le demostró también, ya Franco estaba todavía Franco vivo. Fuimos, la gente de Sevilla, fuimos los únicos que nos recibieron en la estación de ferrocarril a nivel de multitud, toda la estación llena. En el caso mío tuvo quizás, no por mí, sino que es que yo iba a Sevilla todavía con Franco vivo y coleando. Ya el rey había estado provisionalmente en el 74, pero el tipo seguía... Perdona, Paco, que te interrumpa. Es que no sé si lo he aclarado, que estaba hablando de cuando sale liderado de Carabanchel. Eso es cuando... Ya sabéis que el Tribunal Supremo, una vez terminado, es que Luz María lo ha explicado, la que se armó en este país, es que Carrero Blanco, que era presidente del gobierno, iba a ser el protagonista, el que iba a llevar a cabo esa faena torera de hacer un franquismo con Franco. También en Portugal lo intentaron, para que ahí entraron los militares y se acabó el problema. Pero murió Salazar, que era el dictador de Portugal, y entró el almirante Castelao, no me acuerdo el nombre. Pero los militares no aguantaron aquello porque estaban también muy quemados por la dictadura. Aquí no tuvimos esa suerte. Yo creo que fue mucha suerte que fuera la democracia un triunfo de la gente que luchamos por ella. Entonces cuando nos montamos en el Talgo, que entonces duraba 6 horas Madrid-Sevilla, y ya, fíjate cómo llegaba el control del régimen para todos nosotros, ¿no? Yo decía, él dice que son cosas de película. Nos montamos y en el vagón nuestro no paraban de entrar y salir 2 caballeros vestidos de paisanos, que al momento ya teníamos olfatos, yo había sido seguido muchas veces en Sevilla y en otras partes por la policía. Eran de las policías que venían, no sé por qué venían, pero yo no me iba a poner a agitar a los viajeros del Talgo, ¿no? Que no eran lugares, yo al revés, yo venía de estar 3 años encarcelado y venía con ella, para nosotros era como un viaje de luna de miel que no habíamos tenido, porque yo estaba despedido, no tenía ni mueble cuando me casé con ella, y además nos detuvieron al día siguiente a los 2 días. Y cuando llegamos a Sevilla, los compañeros me habían dicho, ¿cuándo llega? ¿Qué tren va a coger? No sabía nada. Y nos fuimos a esa estación, algunos la conocéis, que era la estación que traía los trenes de Madrid, y que iba luego para acá, todavía está ahí la estación, y abro la puerta y empiezo, allí está todo aquello lleno de gente, reventado, andenes, aquí, y al grito de acosta a costa, y, bueno, y alguien con un ramo de flores, a mí me atrapan como hombros, y a ella le entregan un ramo de flores. Y cuando me da por mirar en medio de mi nerviosismo y mi sorpresa, la verdad, que ha sido una de las emociones más grandes que tengo en mi vida, veo que está toda la estación rodeada de policías armados con casco y metralleta aquí. Bueno, aquí ¿esto qué es? Bueno, no se atrevieron a intervenir, aunque Comisión Obrera lo organizó también aquello, cuando había pasado un cuarto de hora ya de que todo el mundo llegaba a abrazarte, a darte un beso, a tocarte las manos, no sé qué, ya había un grupo de gente que sabíamos hacer las cosas bien. Compañeros, hay que retirarse ya, cabrón, no íbamos a provocar al país. Y hoy se lo he contado solito, continúo con esta anécdota de lo que significaba la dictadura. Luz María ha dicho antes eso, la dictadura, y aquí hay gente que eso lo ha vivido. No solamente pasa eso, no nos pasa nada, pero luego hay un abogado laboralista amigo nuestro que nos dice, mira, yo tengo un campito ahí en un pueblito cerca de Sevilla, estaba allí en una montañita con un molino antiguo, se vaya allí y así, hay unos pocos días de descanso, porque yo tenía que volver a Madrid, porque era requerido para hacer una labor política, que era darle las gracias, porque había habido gente que luego fueron ministros con Adolfo Suárez, con Felipe González, que habían firmado manifiestos pidiendo nuestra libertad. Y queríamos que era de persona agradecida y a darle las gracias en nombre de los trabajadores y de nosotros mismos. Y lo que tenía que estar 4 o 5 días allí. Y la primera noche, al final, como estaban organizados, le dieron un régimen policíaco hasta el final. La primera noche, que estábamos allí a las 9 de la noche del mes de febrero, llamaban a la puerta, que estaba aislado, era una especie de montículo, aquella finquita, era una huertecita. Y digo, ¿qué es esto? Era un vecino, que sí. Y llaman, ¿sabéis quién era? La Guardia Civil Caminera. Sí, los tricornios, o sea, caricatura que hacen, la capa,
y el fichaje igual no sé. Pues no sé qué pasa. Claro, le digo, ya viene por mí otra vez. Y yo no sé nada. Digo, ¿qué pasa? No se preocupe, es que estamos haciendo la ronda. Y nosotros la ronda la hacemos para ver si hemos visto luz. Digo, aquí normalmente no vive la gente durante la semana, no, pero fin de semana. Digo, bien, pero no, ustedes son tranquilos, ahí va, ya casi no me acuerdo todo el diálogo, pero bueno, terminaron hasta amargando más que el retiro último que nos había dado aquel bueno del abogado pobre para que estuviéramos oleados. Figurado, que fue por casualidad, no, es que el gobierno civil de Sevilla, pues le diría, oye, a hay que ir allí, que sale en Alcoya, claro, allí no sé, un pueblecito minero que está cerca de Sevilla. Quiero decir que la cuestión de la represión contra la Comisión Obrera, el régimen se dio cuenta, porque claro, el régimen su enemigo principal era el Partido Comunista, pero eso fue desde el final de la guerra, y luego el Partido Comunista, que es el único partido que se articula para luchar contra el franquismo desde la oposición y desde la clandestinidad. Pues llega un momento que a partir de nosotros empezar, a ellos lo que les afectaba más, que sacábamos a la gente a la calle, que estábamos comenzando a decirle a la gente, no hay que tener miedo, podemos avanzar. Y eso lo siguieron cientos de miles, muchos más, cientos de miles de trabajadores, un día en una localidad, otro día en otra, pero lo cierto es que creamos un artilugio que, como bien ha dicho el compañero al principio, se debatió en las cortes franquistas el peligro que representaba. Yo incluso también algunas veces tengo un documento de la Dirección General de Seguridad del año ya 70, después del 67 y del 70, alertando de nuevo a los gobernadores civiles de cuidado, que no hay que dejar que la Comisión Obrera se mueva para nada y que hay que encauzarlo para que se integre. Ellos lo que querían que nos integráramos el sindicato vertical y lo intentaron. No sé si conocéis esa anécdota, que el ministro de los sindicatos, que era al mismo tiempo secretario de la Falange Española y del Movimiento Nacional, pues en los años 60, cuando empieza Marcelino, Julián Ariza en Madrid, al calor del metal de Madrid, que comienzan las primeras comisiones obreras mejor organizadas, ya vio con acto, espontaneidad, los llama a su despacho y dicen, estupendo, el sindicato vertical este era de ahí de Cabra, hablaba así Moreira y eso, estupendo, esto es nuevo, el sindicato, esto es saludable, que se renueve, que estaba esto. Y lo que pretendía era que nosotros nos integráramos ahí y a ver si la institución sindicalista era para el reino muy importante, porque estábamos desprestigiados todos los trabajadores. Pues nada, no lo consiguieron, Marcelino y Aliza, que fueron a tener la entrevista, no, nosotros no vamos a cambiar. Nosotros queremos libertad sindical, derecho a la huelga, derecho a hacerlo. Nada, y entonces lo voy a pasar. Y ya lo que vino luego fue la represión. A que no entra y pues venga, venga. Y bueno, hay otro aspecto de la represión que a mí me gusta también comentarlo. Es el tema de los despidos. Se habla un poco. Esto es una asignatura pendiente que nuestros historiadores, que tienen con nosotros algunas asignaturas, no sé si aquí habrá alguno, me refiero a nuestros historiadores, nuestros profesores de universidad de historia contemporánea, tienen que sacar a luz todos esos aspectos de nuestra lucha. Pues resulta que en España hubo desde los años 60, cuando empezamos a practicar esas luchas abiertas, hubo centenares y centenares de despedidos, que era otra forma de represión. A una persona la despedían y ya no tenía, si se hacía una coleta en ese trabajo, pero ya ese hombre engrosaba listas negras. Aquí tuviste el ejemplo, que yo lo pongo en el prólogo del libro que os ha entregado José, de cómo era lo de las listas negras. Eso no se tiene que documentar, ¿cómo se ha documentado? Y fue una de nuestras primeras conquistas en el momento que llegó la elaboración de la Constitución, es pedir la amnistía laboral junto con la política, que se consiguió y además de una manera bastante positiva, porque no solamente nos readmitieron en nuestros puestos de trabajo, nos reconocieron nuestra antigüedad laboral, que muchos la habíamos perdido, sino que además el Estado se hizo cargo de nuestras cuotas de la seguridad social, que si no fuera por eso yo tendría la pensión más baja, claro, porque fueron 10 años que yo no estuve cotizando. Entonces, digo todas estas cosas y al mismo tiempo me siento satisfecho de haber sido protagonista de todas estas cuestiones. Y si el servicio me va a preguntar otra cosa, quiero decir otra cosa. Pues yo quería entrar con ese saludo. A mí me parece este acto, primero, aparte de lo emotivo y lo que representa para mí, yo he tenido, por supuesto, he contado una anécdota, pero yo he tenido bastantes experiencias humanas y sindicales en muchas zonas de España, en Sevilla, en Andalucía, pero he tenido la suerte de tener la experiencia con Almería, ¿no? Yo aparecí por aquí y ya
ya estaba en marcha, eso lo había hablado, del año 74, el 74 le estaba la casa. Pero ya a partir del 75 ya aparezco yo por aquí y a partir de ahí tuve una relación intensísima con todos los que habéis nombrado, en este caso personalizado en la figura del que fue vuestro primer secretario general, que fue Diego, ¿no? Pero también Pedro y tantos hermanos y mucha gente. Y después me siento muy gratificado, primero que me hayáis, que Luis, en nombre del sindicato de pensionistas y jubilados, nos hayáis invitado, habéis contado con nosotros, y a mí eso me emociona bastante. Y quiero recordar que tenemos, como dije al principio, reivindicar nuestra historia. En realidad, toda la organización de Comisión Obrera, a lo largo de nuestra legalidad, hemos sido, creo que exageradamente modestos con nuestro protagonismo. Pero nosotros teníamos que haber sacado más pecho a la hora de que la sociedad nos recordase el papel que habíamos jugado para que la gente hoy tenga ese nivel de vida que tiene, que sí, que quedan problemas, pero hemos dado un salto impresionante. Y eso es gracias a nuestra lucha sindical y política, por supuesto, en aquella época, y hemos estado siempre también cerca de la política. Nosotros no éramos políticos. Entonces, que la Almería haya hecho esto me parece muy bien. Yo lo digo en el prólogo, este año por fin, y eso es una presión también que hemos hecho, sobre todo Comisión Obrera, la UGT en eso es menos afectada, que es que se ha puesto en marcha una ley de memoria histórica, parece que por fin bien hecha, porque la que impulsó el gobierno Zapatero se quedó un poco en agua de borraja. Esta parece que está bien hecha y por lo menos en palabras del ministro que estuvo el 24 de junio, el ministro Bolaño, que es el de la memoria histórica, vino a hacer un homenaje, nos hizo un homenaje a los que quedaban del proceso mismo, dijo allí, esta ley de memoria histórica debe servir para que se reconozca el papel fundamental que la clase trabajadora y sobre todo el movimiento de Comisión Obrera realizó para conseguir la democracia. Y vamos a procurar que esto pase a las clases, a la universidad, a los institutos de enseñanza media, que es que nuestras generaciones que han venido luego saben muy poco de la historia, no para que no pongan ninguna medida, para que conozcan que todo lo que se hace en la vida bueno ha tenido siempre unos cimientos y ese cimiento ha sido en línea general la clase trabajadora. Y en segundo lugar, por supuesto, este movimiento que creo que tuvo una virtud enorme, que es sacar a la gente del terror, sobre todo los trabajadores, del terror que implicaba estar bajo la dictadura, sobre todo por el tema del empleo y por el tema también de la persecución política, y conseguir lo que tenemos. Entonces, este libro es muy interesante porque soy, creo, el primer territorio de toda Andalucía que habéis montado una historia de Comisión Obrera que, como yo digo en mi prólogo, tiene un contenido humano y esencial. Y le doy también las gracias a José Luis porque creo que ha sabido dotar a ese libro de un impulso humano, solidario, que todos los que aparecéis ahí, todos y todas las que aparecéis ahí, parece que lo han conocido desde siempre. Yo os conocí a los que mencionan de aquellos primeros años, los viví en primera persona con ellos, desde la Plaza Bendicio hasta la otra plaza donde estaba el mercado, que no me acuerdo ahora. Eso. Y creo que esto es una cosa muy importante y tenemos que seguir por ese camino. Y la Confederación tiene que ir recuperando, no para que lo ponga en la pancarta, sino tiene que haber unos mecanismos culturales y reivindicativos de que la historia de este país, de los últimos 50 o 60 años, nosotros fuimos gente fundamentales que aportamos con ellos mucho sacrificio, también años de cárcel, despidos, sufrimiento, algunos de los cuales descrito con María, pero hay tantos ejemplos de eso que sería ladrillo poder contarlo todo. En definitiva, yo valoro bastante, yo sigo estando ligado a este sindicato, no estoy en ninguna estructura, hace muchos años, pero cada vez que me piden una colaboración yo voy a donde sea y estoy muy orgulloso. Entonces, lo de Almería siempre creo que ha sido una de las experiencias más bonitas de toda mi etapa como sindicalista de Comisión Obrera. Por lo tanto, me alegra mucho que hayáis puesto en marcha ese libro y que a ver si es posible que lo puedan leer, ojear y ver por lo menos una gran parte de los afiliados nuestros en la justicia, porque creo que así contribuimos a que la gente esté orgullosa de su procedencia social, en este sentido, de la procedencia de ser trabajador, que creo que es una de las cosas más importantes que hay.
Muchísimas gracias. A ti. Ahora Sí, porque y a todos ustedes, primero por la atención que habéis puesto y segundo por vuestra asistencia. A mí me parece que es muy importante. Yo he oído otros actos también sindicales, oí cuando ahora, por ejemplo, voy a ir la semana que viene a Asturias, una semana cultural organizada por Comisión Obrera, y a veces me he encontrado pues la mitad de este auditorio. Yo cuando veo además aquí había gente más mayor, había gente de edades normales, incluso jóvenes, y sobre todo edades más ligadas a mí. Todo ahí, este sindicato, el último congreso ya ha puesto eso de sindicato feminista, y yo creo que se ve aquí, no somos ejemplos de ser sindicato feminista. Somos sindicatos defensores de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero además la bandera del feminismo la hemos cogido con una pasión enorme. Y yo creo que esto a lo mejor es el resultado de la han cogido los dirigentes que están en nuestra dirección estatal, los dirigentes de la rama, pero lo cierto es que la presencia de la mujer en comisiones obreras ha sido de una fuerza enorme en los últimos 10 o 15 años y tenemos que felicitarnos por ello. Y por eso quizás seamos el primer sindicato en afiliación y el primer sindicato en delegados y delegadas. La mitad de nuestros delegados elegidos como trabajadores de las empresas y trabajadoras son mujeres. Eso no creáis que lo tiene todo el mundo. Somos una fuerza social importantísima. Por eso la democracia tiene que contar con nosotros mucho más de frente, sobre todo en el tema de la historia. Muy bien, pues muchas gracias y continuamos.